Estamos con Maxi, él es economista, y vamos a hablar de algo muy importante. ¿Qué son las LELIQs? O para ponerlo en, digamos, en situación, ¿qué son las letras de liquidez, Maxi? Les cuento, las LELIQs o letras de liquidez del Banco Central, principalmente es una deuda emitida por el Banco Central que se toma frente a los bancos, ¿sí? Para entender su objetivo hay que ir un paso para atrás. Como saben, el gobierno nacional, muchos años, y este último gobierno en particular, tiene un déficit fiscal estructural muy alto, ¿sí? Entonces, ese déficit lo tiene que financiar de alguna manera. Deuda con los mercados de capitales no puede tomar, está cerrado totalmente el mercado de crédito. Aumentar impuestos tampoco puede aumentarlos porque ya la presión impositiva en Argentina es, como sabemos, brutalmente alta. Hay una única vía que les queda para financiar el déficit. ¿Cuál es la vía? Emisión monetaria, ¿sí? Entonces, es lo que hacen. O sea, financian el déficit con una emisión monetaria muy, muy alta. Ahora, para que esa emisión monetaria llegue al mercado, o sea, al bolsillo de todos nosotros, eh, que existen estas LELIQs, lo que buscan es tomar todo ese excedente de financiamiento y evitar que, eso, que vayan al mercado, porque si va al mercado, si va al bolsillo de nosotros, o sea, nosotros qué vamos a hacer con esos pesos excedentes. O sea, no nos lo vamos a quedar. Compramos bienes y servicios o compramos dólares. Ambas cosas son origen de más inflación o, en este caso, riesgo de hiperinflación. Pues para evitar eso, esos pesos financiados vayan a nuestras manos y nosotros nos deshagamos de eso y eso genere una inflación todavía más alta que la que está, que se esteriliza. Es el objetivo de estas LELIQ. Eh, Ok, yo te pregunto, ¿no? Porque te voy a hacer como si fuera realmente, literalmente, una persona que no entiende absolutamente nada. Para, como dice Majul, la palabra nueva de Majul que puso de moda, para pelotear un poco. Eh, Mirá, el tema de por qué yo, que soy una persona que trabaja digamos, no sé, de relación de dependencia en una fábrica, tengo que... ¿Por qué una LELIQ me afecta a mí? ¿Por qué me afecta una LELIQ? ¿Por qué yo tengo que esperar que mi ley resuelva las LELIQ cuando yo en realidad estoy pasando una situación de mierda hoy en día? Como particular. no, es una muy buena pregunta y es importante. Me voy un paso para atrás para explicarlo, ¿sí? Hay un concepto que se llama base monetaria. ¿Qué es la base monetaria? Es básicamente todo el dinero que está en circulación en la economía. Básicamente, para llevarlo al llano, es lo que cada uno de nosotros tiene en su billetera, ¿sí? Es la plata física que todos tenemos. La base monetaria, partida a dólares, son aproximadamente 20.000 millones de dólares, ¿sí? Que está circulando en pesos en la economía. Los pasivos remunerados, o sea, las LELIQs, ¿saben cuánta plata es? Son 76.000 millones de dólares. O sea, son tres bases monetarias. Pueden imaginar la inflación que hay ahora, si todo ese dinero, si no estuviesen las LELIQs y se volcara al mercado, la hiperinflación sería instantánea. Y con eso, y ahí sí respondo la pregunta a Lucas, esa hiperinflación sería, digamos, lo más destructivo, recesivo para cualquier trabajador, para cualquier obrero industrial y para todos nosotros como comunidad en la República Argentina, ¿sí? Entonces, la forma que administramos esas LELIQs, evitar que ese dinero al mercado, es lo que determina si caemos en una hiperinflación o no. Un poco lo que explicaba muy bien Milei el día de ayer y a lo largo de todas las entrevistas. Realmente no hay mucho margen de acción. No se hace un ajuste fiscal fuerte, rotundo y con credibilidad, tenemos una hiperinflación. ¿Qué está pensando detrás de eso? En estas LELIQs.
Estas LELIC son la espada de Damocles que están, digamos, reposándose sobre la economía argentina y sobre todos nosotros. O sea, si no lo resolvemos, y esos, las tres bases monetarias que meten en la economía, meten en el circulante, vamos a la hiperinflación. Entonces, resolverlo es una condición mínima y necesaria para evitar una hiperinflación, para estabilizar la economía. Está bien. Y yo el gráfico este que me pasaste, que tengo en pantalla, es 16% base monetaria y pasivos remunerados. Y los gráficos que tengo acá, tengo un 13,8 y un 4,4 para que entienda la gente. Porque esto es la fecha de octubre, digamos, hasta octubre del 23. Esto es de octubre 03 a octubre 23, con en la parte de abajo, si ven. Y arriba está hablando de una escalabilidad de porcentaje de lo que entiendo yo que me estás diciendo que es el PBI, ¿no? El Producto Bruto Exactamente. Interno. Si querés explicarlo lo más simple posible el gráfico para que lo entienda la gente que está en el chat. Este gráfico me pareció muy interesante para entender la dimensión del problema. La curva gris más oscuro es lo que estamos hablando, que figura ahí en la nomenclatura pasivos remunerados. Eso es LELIX, pases, bueno, todo lo que estábamos hablando ahora. Como desde 2019, que hace un fondo, empieza a subir muy, muy fuerte. Como bien decía Lucas, ya para el mes de octubre representa un 14% del PBI. Pero acá lo interesante es cómo viene creciendo en el tiempo de octubre de 2018, que estaba más o menos en un 4%, viene creciendo fuertemente y ven que es una velocidad de crecimiento casi exponencial. Esto es básicamente que el déficit fiscal genera que todo el tiempo tenga que renovarse estas LELIQs, que cada vez estén creciendo en volumen cada vez más y que se esté creando una bola de nieve que cada vez pesa más en la economía. Y está tocando costos históricos. Ese 14%, volviendo también a lo que comenta Milei, que lo repite con mucho tino, más alto en 1989. Ese 14% es más alto de lo que fue en 1989. Recuerdo que en 1989 tuvimos la hiperinflación de Alfonsín. Más alto también que la crisis cambiaria de Macri. Eso lo vemos ahí en el gráfico. Que ahí por 2017-2018 hubo un pico de 11%. Ese lugar, eran las LEVAX en ese momento, que generaron la crisis cambiaria en el gobierno de Macri. Vamos todavía más arriba de eso, ¿sí? Entonces el riesgo es muy, muy alto. Del otro lado, eh, el otro gráfico que también me parece interesante es la base monetaria. Que ahí el recorrido es inverso. Desde 2019 en adelante, la caída es abismal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es el colapso de la demanda de dinero que tenemos en la economía argentina. Que lo habla La Milei demanda- en su libro, dice la caída de la demanda, en el libro del fin de la inflación. Eh, o sea, la base monetaria la vemos en una tendencia bajista. Exacto. O sea, los pasivos remunerados están creciendo exponencialmente, o sea, la bola de nieve es cada vez más grande y más peligrosa. Al mismo tiempo, la base monetaria está cayendo, pero ¿saben por qué está cayendo? Está, como bien decía Lucas, está colapsando la demanda de dinero. O sea, lo que queremos tener en el bolsillo cada uno de los argentinos, a veces menos. ¿Por qué? Porque la inflación es cada vez mayor, entonces obviamente nadie quiere tener plata en el bolsillo, porque esa plata se desvaloriza. Eso, qué interesante, o sea, históricamente, si ven el gráfico gris claro, siempre está oscilando más o menos en un 10%, ¿sí? Ahora está en niveles de un 4%. O sea, realmente la economía se está desmonetizando o criollo es eso, ¿no? Cada vez queremos tener menos plata en el bolsillo. Eso también es un componente muy fuerte al crecimiento de la inflación, porque si cada vez queremos tener menos plata en el bolsillo, quiere decir que o compramos más dólares o compramos más bienes para sacarnos los pesos de encima. Eso también es más inflación, ¿sí? Entonces, esas dos cosas son el dato interesante que quería traerles, ¿sí? El crecimiento exponencial de las LELIQs, el colapso de la demanda de dinero, producto de una inflación
cada vez nos pega más a todos Y nosotros. entonces quiere decir, me hablaste que en la época, digamos, de Alfonsín, estábamos con una situación más menos gravosa que ahora, menos grave. Rodrigazo también. Entonces, Exacto. ¿por qué Argentina ahora no está en una hiperinflación? ¿Qué es lo que retiene esa situación y que Milei va a tener que contener así como Spider-Man, viste, que tiene así el tren? O sea, por qué no estalló esto? ¿Qué es lo que o se hizo bien o quizás de manera malintencionada se termina, digamos, así, generando para que la hiperinflación esté en puerta? Porque, está bien, habrá algún economista que capaz dice la hiper ya está cocinada, ya está acá. A ver, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Estamos en hiper? ¿No estamos todavía? ¿Por qué? No, tal cual decías, Lucas, o sea, vamos a comparar todo con algo reciente que todos conozcamos, que fue el gobierno de Macri, ¿sí? La inflación, comparando con el gobierno de Macri, es mucho, mucho más alta. O sea, y ya está haciendo explosión, ¿no? O sea, la inflación que se proyecta para todo el año 2023 está cercana a un 200%. Contrasta contra el gobierno de Macri, que fue, dependiendo del año, pero de un 30 o 40% o 50% en el último año, ¿sí? Entonces, la inflación es mucho más alta. ¿Por qué no explotó todavía este tema de las LELIQs comparando con el gobierno de Macri? Principalmente dos cosas. La primera es que ahora vemos que es algo totalmente dañino y pernicioso, porque para esto sirve al menos para contener, tenemos un cepo cambiario. Entonces, en el gobierno de Macri había un mercado de cambios libre, entonces eso generaba que muy fácilmente, digamos, todos los tenedores de esa deuda rápidamente salgan de las LEVACs en ese momento y compren dólares al tipo de cambio oficial. Entonces, la corrida era mucho más fácil. Segundo punto también interesante es que las LEVACs las podía comprar cualquiera, o sea, los podían comprar cualquier inversor externo o interno. Entonces, bien, muy fácilmente podían desprenderse de esos activos y dolarizar. Entonces, es como que la corrida era más rápida, ¿sí? En este caso tenemos un cepo cambiario que controla eso y también las LELIQs, como hablábamos previamente, solo pueden tenerlas los bancos. Entonces, Eso es muy los importante bancos, lo que decís, porque yo lo escuché eso en el programa del AGE, que lo explicaba la chica, muy bonita, por cierto, que está ahí, que decía el tema de el inversor, digamos, con pantalón corto y ojotas, podía tener las LEVAC, pero las LELIC no. Y eso es lo que también genera este cepo, o sea, porque Milei dijo en reiteradas oportunidades hace 4 o 5 años atrás, diciendo que no se puede sacar el cepo. O sea, el cepo hay que sacarlo inmediatamente para generar crecimiento, pero no se puede sacar el cepo hasta no desarmar las LELIC. Porque si fuera de LEVAC sería muy diferente, como vos decís, el tema de dolarización o libre competencia de moneda. exactamente, es justamente eso y ahora hace todo el sentido con lo que estamos conversando, el diagnóstico que tiene Milei, ¿no? Pero básicamente es eso. Antes de resolver el problema de las LELIQs, no se puede abrir el cepo cambiario, aunque sea totalmente nocivo para la economía, justamente porque si se abre, vamos a la hiperinflación. Que toda esta bola de monetaria fácilmente se transmite, se compra vía dólar oficial, si se abre, y ahí vamos a la hiperinflación. Entonces, por eso es muy importante primero resolver este problema de las LELIQs. También, como decías, Lucas, es también importante que los tenedores sean los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos también tienen un incentivo a que no haya una hiperinflación y que no colapse el sistema financiero, que también colapsan ellos. Entonces, están mucho más abiertos a una negociación y un acuerdo, que es lo que se está esperando ahora, y son las señales positivas que está transmitiendo Milei Caputo respecto a que por eso ellos son muy insistentes en la solución va a ser de mercado y voluntaria. ¿Eso qué es? Le brinda tranquilidad a los bancos de decirles no va a haber ningún canje compulsivo, no vamos a, digamos, en criollo, no nos vamos a cagar. Van a poder elegir realmente
digamos, si quieren acceder a este plan que les damos o no. Entonces, que esté contenido por los bancos y que se busque un acuerdo, tengamos un cepo cambiario que nos permita primero solucionar el problema de las LELIQs y después de eso tender a una unificación, muy importante, ¿sí? Y con esto que nos ayuda mucho a entender qué está en la cabeza de Milei, porque está buenísimo lo que me vas comentando, Lucas, porque es justamente explicando de la mano del diagnóstico de Milei. Entonces, creo que nos ayuda a todos a entender mejor qué está en su cabeza, cómo es el recorrido que tenemos que tener para estabilizar esta macroeconomía que nos dejaron tan golpeada, ¿no? O sea, yo por lo que te escucho es, a ver, para traducírselo a si hay alguien todavía que en el chat no entendió, que lo explicaste fantástico. Yo lo que entiendo es, como digamos trabajador, relación de dependencia, a medida que esta bomba del Elix, como se llama, como se hace llamar, se va desarmando de la manera no tan abrupta, sino de una manera considerablemente, digamos, a un ritmo bastante bueno de acá a 18 meses, que es lo que dijo Milei. Durante ese tiempo yo voy a tener igual caída de demanda, por lo menos hasta que esto vaya levantando. En ese tiempo, ¿significa esto una recesión o significa que vamos a seguir como estamos ahora y en algún momento vamos a empezar a ver síntomas de alivio? O sea, te lo pregunto porque honestamente es una intriga, creo que de la gran mayoría, porque dice, ok, bueno, ahora vamos a tener que bancar los trapos, Milei va a hacer lo correcto. Ahí decían, Milei tiene defuse o no tiene defuse. Ahora, el tema es, en el tiempo, yo, ciudadano, supongamos que esto se hace en 18, 24 meses, de acá hasta que se pueda sacar el cepo, ojalá sea antes. ¿Qué voy a sentir en mi bolsillo? No, eso es una gran pregunta y hay dos condicionantes, yo diría, ¿sí? Primero es la credibilidad que haya por parte del mercado, el ajuste y la solución fiscal. Y acá, de nuevo, entra en juego todo lo que explicaba Milei en todas las entrevistas que dio. Fue muy claro, creo que fue lo más tajante y lo más preciso, fue muy claro en la necesidad de una corrección del déficit fiscal totalmente fuerte y de corto plazo. ¿Por qué es muy bueno que él haya dicho eso con tanta claridad? Porque el motor, la nafta, genera este crecimiento que vemos en esa curva de los pasivos remunerados de las LELIQs. El motor que prende eso y que genera un crecimiento tan fuerte es el déficit fiscal. Si no tuviéramos déficit fiscal, eso se corrige instantáneamente, porque ya no hay que financiar vía emisión el déficit. Entonces, eso corta, ¿sí? Entonces, si el mercado cree que el déficit fiscal va a ocurrir, y Milei está dando todas las señales en ese sentido, es muy positivo porque O ayudaría sea, a si que el mercado cree que el déficit fiscal va a llegar a cero, como dice Milei, digamos. Si el mercado cree en eso, las señales van a seguir siendo positivas y positivas. señal es muy positiva y eso genera que, digamos que la eventual recesión sea menor. Porque si el mercado te cree, ya se anticipa hoy y empieza a comprar bonos hoy, a comprar acciones hoy, que es un poquito lo que estábamos viendo del crecimiento de las acciones, te financia hoy, eso te permite administrar mejor el escenario tan complejo que tenemos. Pero depende de esa credibilidad que se pueda ejecutar, por un lado. Y otro punto de credibilidad es también lo que veníamos hablando. El plan de Caputo y de Milei de administración de estas LELIQs y del canje de las LELIQs también sea creíble y lo vean como algo virtuoso. O sea, si el mercado cree esas dos cosas, o sea, el déficit fiscal va a correr a cero en el corto plazo, que el plan de canje de LELIQs también va a ser el correcto, entonces estamos en el buen camino, ¿sí?